las voces, Alba Lucía Gómez, directora, abogada de la firma, Miguel Fandiño, gerente y abogado de la firma también, quienes además, para quienes no lo saben, son protagonistas principales junto con un equipo que lleva varios años entregado a la tarea de publicar el Estatuto Tributario PwC. Estamos muy contentos porque estamos recientemente lanzando el estatuto en una nueva edición. Muchos de ustedes lo han adquirido y lo recibirán pronto. Gracias además por esa confianza en esa obra que hemos hecho el esfuerzo de prepararla, de hacerla, de mejorarla año a año con la calidad que caracteriza a PwC. Así que a todos muchas gracias por su asistencia. Naturalmente, Alba Lucía, Miguel, igualmente para ustedes. Y como siempre suelo decir, estas sesiones son para todos ustedes. Nosotros recorremos una agenda a partir de lo que sabemos que está sobre la mesa, temas de actualidad, temas de interés y desde luego el feedback, pero sobre todo las preguntas que ustedes formulen son fundamentales. Así que les invitamos a que enriquezcan la sesión con preguntas. Intentaremos, como siempre, responder todo lo que sea posible y luego a través de nuestros canales habituales podemos estar en contacto para profundizar sobre algún tema. Sin más preámbulos, nuevamente a todos bienvenidos. Gracias por su interés en la agenda de hoy y damos oficialmente apertura a esta sesión Panorama Tributario 2022. Comenzamos entonces con Alba Lucía Gómez. Adelante, Alba Lucía, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Miguel, y buenos días a todos. Pues bueno, como lo comentaba Carlos Miguel, esta es una agenda bien ambiciosa. Tenemos 1 hora y media para hablar de todos los aspectos que consideramos clave para el periodo grabable 2022. Escogimos novedades normativas, los decretos reglamentarios y resoluciones que fueron emitidas el año pasado y empiezan a aplicar y a cobrar relevancia en el año 2022, doctrina, jurisprudencia, y lo dividimos por estos impuestos, el impuesto sobre la renta en primer lugar y complementario, el impuesto sobre las ventas y procedimiento tributario. El objetivo de esto es darle como un brochazo a todo, como lo decía también Carlos Miguel, a través de los canales tradicionales podemos profundizar en cada uno de los temas, pero hoy queremos que ustedes se queden con los puntos clave y podamos dar, digamos, un recorrido general a todo. Entonces, iniciamos con el impuesto sobre la renta y complementario eh, con los siguientes temas. Entonces, en impuesto sobre la renta vamos a hablar en primer lugar de cuáles son las tarifas del impuesto sobre la renta que aplican en el 2022. Vamos a conversar sobre los aspectos que consideramos más importantes de costos y deducciones. También existen novedades normativas relacionadas con operaciones transfronterizas, beneficios tributarios y minoraciones estructurales. Tenemos para cada tema unas consideraciones especiales respecto a los decretos legislativos, cuáles continúan, cuáles dejaron de regir, cuáles fueron extendidos. Y doctrina y jurisprudencia que en la elaboración del estatuto tributario identificamos que es clave para este año. Entonces, iniciemos con las tarifas del impuesto sobre la renta. Perdón que yo eh, me devolví acá. Entonces, creo que el slide no está, pero bueno, tenemos para las tarifas del impuesto sobre la renta, en primer lugar, empecemos desde la más alta hasta la más pequeña. Tenemos en primer lugar la tarifa del 38% para las entidades financieras. Recordemos que se creó de nuevo los puntos adicionales al impuesto sobre la renta para las entidades financieras hasta el año 2025. Posteriormente viene la tarifa general del 35%. También tenemos la tarifa de las mega inversiones, que es del 27%. Continúa la tarifa especial para los determinados usuarios de zonas francas del 15%. Y hay una tarifa especial del 2%. Y aquí me voy a detener un poquito. Esta tarifa del 2% fue establecida por una ley que se emitió el año pasado
y que adicionó el parágrafo 8 al artículo 240 del Estatuto Tributario, fue la Ley 2133 de 2021, que dijo que las rentas provenientes del servicio de transporte marítimo internacional que realicen naves o artefactos navales inscritos en el registro colombiano estarán grabadas a la tarifa de impuesto de renta del 2%. Entonces es una nueva tarifa, empieza entonces a aplicar en el año 2022. Allí hubo un error de técnica legislativa por la ley 2155, porque a pesar de que esta ley 2133 ya había adicionado un parágrafo 8 al artículo 240 con esta tarifa especial, la ley 2155 dijo adiciónese al artículo 240 con otro parágrafo 8. Creemos que no lo reemplaza, no lo subroga en estricto sentido, y en consecuencia esa tarifa del 2% pues debería continuar. Así lo dejamos en el estatuto tributario. Entonces, pues este es el tema de las tarifas. Ahora vamos, Miguel Ángel, con el tema de costos y deducciones. Perfecto, gracias. Aquí quisiéramos hacer un especial énfasis sobre aspectos clave que han sido incorporados desde la ley 2155 y que atienden de manera específica todo lo que tiene que ver con el soporte de los costos y gastos. ¿Y esto qué busca? Como todos sabemos, se ha pretendido robustecer el sistema de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con lo que conocemos como el ecosistema de facturación electrónica. Se introdujeron cambios sustanciales en el contenido del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, lo cual supone entrar a analizar cómo es la entrada en vigencia de esos cambios que han sido incorporados. Recordemos que, o vale la pena aquí resaltar que hay un parágrafo transitorio que se adiciona en el nuevo contenido de este artículo 616-1, el cual establece que cobrarán vigencia las disposiciones nuevas, o más bien que se mantendrán vigentes las disposiciones anteriores hasta tanto se reglamente el contenido de este nuevo artículo 616-1. En ese orden de ideas, tenemos que a la fecha no se ha expedido una reglamentación que integre todo lo que tiene que ver con esta nueva disposición del 616-1, dando a entender que subsiste la vigencia del contenido normativo de la norma anterior, valga la redundancia. ¿Esto qué significa? Hay disposiciones que es importante evaluar en función de la aplicación de las normas en el tiempo, como lo es el porcentaje de lo que se puede soportar sin facturación electrónica. Recordemos que para el año grabable 2021 estaba dispuesto que era un porcentaje máximo de 20%. Ahora, para el año 2022, pues este porcentaje o este umbral se reduce. Es importante aquí resaltar que es fundamental dar seguridad a los contribuyentes sobre la aplicación de estas disposiciones normativas, especialmente por la magnitud de los cambios que esto podría traer. Vemos claro que ese parágrafo transitorio hace referencia a que es condición fundamental para que entren en vigencia estas disposiciones, que se haya expedido la reglamentación que se requiere para la misma. En ese orden de ideas, pues subsisten las disposiciones anteriormente expedidas, como son la resolución 42, 12, 13, que han delimitado el ámbito de aplicación de todo este ecosistema de facturación electrónica. ¿Qué es otro aspecto fundamental a que queremos llamar la atención? Tenemos el documento soporte, que recordemos que es aquel que se expide en las operaciones que yo realizo con los sujetos que no están obligados a facturar electrónicamente. Esta obligación no es nueva, ya, digamos, estábamos inmersos en su generación, pero la transmisión que yo debo hacer a la autoridad tributaria pues aún no se ha hecho efectiva. Con esta nueva resolución 167 se regula todo lo referente a sus mecanismos de expedición, numeración y transmisión. De acuerdo al plazo que establece esta resolución, pues esta obligación cobra vigencia a partir de mayo del presente año, siendo una obligación sumamente importante de cumplir, porque como todos sabemos, en virtud del artículo 772-1 del Estatuto Tributario, es mandatorio soportar las operaciones con todo lo que atañe al ecosistema de facturación electrónica para efectos de la deducibilidad de los costos y gastos y asimismo los impuestos descontables. Una observación aquí, y es que
tenemos que hay documentos que sustituyen la expedición de la factura electrónica, como son los documentos equivalentes. Dentro del listado taxativo de los que se conocen como documentos equivalentes, hay uno que se denomina el extracto. Ese extracto, a una simple vista, uno no pensaría que convalida las operaciones que yo realice con entidades financieras. Pero cuando vamos a leer el contenido de quiénes son los de este extracto, perdón, limitado. Y ese ámbito de aplicación está limitado únicamente para las operaciones que yo realice con sociedades fiduciarias, fondos de capital privado, en fin, otro tipo de sujetos, pero no las entidades financieras. Con lo cual, es válido llamar la atención que todas estas operaciones que yo tenga con entidades financieras las soporte mediante el documento soporte para efectos de que no se pierda o no se esté en una contingencia frente a la deducibilidad de los costos, gastos e impuestos responsables que lo originen. Otro aspecto que cobró mucha relevancia el año pasado es el documento soporte de nómina electrónica. Aquí recordemos pues que los obligados a cumplir con esta obligación para efectos también de soportar los costos y gastos que se relacionan con ella son los contribuyentes del impuesto de renta que pretendan hacer valer o incorporarlos como o incorporar costos, gastos, impuestos descontables en su declaración de renta. En ese orden de ideas, es fundamental no perder de vista que esto tiene una periodicidad mensual y que además se presentó una contradicción entre el contenido de qué es susceptible de reportarse en función de lo que está listado en la resolución 13 del 2021. La resolución 13 del 2021 hace referencia a que se deberá reportar lo pagado, concepto que difiere, digamos, de lo que tradicionalmente hemos conocido con relación a los pagos efectuados por concepto de nómina, porque hay algunos de estos que tienen la vocación de ser pagados con posterioridad a la culminación del año gravable, pero pues yo me los tomo en la declaración de renta del respectivo año. Es decir, se desliga de su pago, tales como cesantías, intereses a las cesantías. ¿Qué pasa? La resolución hace referencia a que es susceptible de reportarse aquello que yo haya efectivamente pagado, pero la DIAN a través de su doctrina ha tomado una posición y dando aplicación a otras disposiciones de contenido normativo ha concluido que yo debo reportar lo que haya sido efectivamente devengado. Entonces aquí digamos que se zanca un poco esa discusión de interpretación que se podría presentar, dando a entender digamos que esto pues deberá ser susceptible de reportarse en función de lo devengado. Otro aspecto importante, hay disposiciones que cobran vigencia de manera escalonada y tenemos una limitación de pagos en efectivo. Esa limitación de pagos en efectivo a lo que me hace referencia es que yo puedo tomar como costo o gasto en mi declaración de renta lo que sea menor o lo que fuere menor del 40% de los pagos, que en todo caso no puede ser superior a 40.000 VTs, o el 35% de los costos y deducciones. Que esto cobró vigencia desde el año 2021, que es importante que lo tengamos en cuenta. Otra disposición de contenido normativo que queremos aquí resaltar, en función de esa limitación de pagos en efectivo, hay cierto tipo de actividades en las cuales se hace más complejo exigir una bancarización y estas están asociadas con el sector minero. Mediante una ley que es la 2177 que fue expedida el año pasado, se exceptúa el cumplimiento de esa limitación de pagos en efectivo prevista en 771-5 a quienes no puedan acceder al sistema bancarizado y que además tendrán que sustentarlo para efectos de dar aplicación a esta disposición normativa, lo cual también podría impactar incluso la adquisición de activos de bienes inmuebles, tal cual como lo prevé el artículo 90, que hace mandatorio que se haga a través de medios bancarizados. Listo. En relación con las deducciones, solamente queremos llamar la atención. Ahorita vamos a hablar de otros puntos claves de jurisprudencia y doctrina, pero hay dos específicamente que tienen que ver con costos y deducciones que nos pareció importante mencionar. El primero tiene que ver con un concepto de la DIAN que ya, pues esto venía desde hace años, pero ya con base en la
sentencia de unificación relativa al artículo 107 del Estatuto Tributario, a cómo se deben interpretar estos criterios de relación de causalidad con la actividad productora de renta, proporcionalidad y necesidad, pues acepta que las indemnizaciones por despidos laborales pueden ser deducibles del impuesto sobre la renta siempre y cuando yo muestre que existe digamos, un cumplimiento de estos requisitos del artículo 107 bajo los criterios establecidos en el Consejo de Estado en la sentencia de unificación. Lo mismo ocurrió con los pagos transaccionales. Si yo, por ejemplo, tengo una discusión con un cliente o con un proveedor y en esa discusión decimos, no llevemos esto a litigio, firmemos un contrato de transacción, la DIAN ya aceptó también con base en una sentencia del Consejo de Estado que ese valor que yo pago mediante este documento de transacción puede ser deducible del impuesto sobre la renta si yo demuestro que se cumplen los requisitos del artículo 107 de acuerdo con esa sentencia de unificación. Entonces toca mirar caso por caso, pero ya no existe, digamos, un desconocimiento generalizado de estos tipos de pagos que, digamos, por derecha, por decirlo de alguna manera, la DIAN de manera generalizada rechazaba a los contribuyentes. Entonces, pues queríamos resaltar esos dos puntos. Ahora vamos a las operaciones transfronterizas. ¿Qué puntos queremos resaltar acá? Lo primero es las modificaciones a las tarifas de retención por pagos al exterior. Recordemos que el artículo 408 del Estatuto Tributario establece unas tarifas de retención para pagos al exterior y hace una remisión a la tarifa general del impuesto sobre la renta para determinados servicios. Servicios de administración y dirección, jurisdicciones no cooperantes o de baja nula imposición y regímenes preferenciales. Respecto de los primeros servicios de administración y dirección, el artículo 408 dice se aplicará la tarifa de retención del 33%. Recordemos que esa norma fue expedida en un momento en que esa era la tarifa general del impuesto de renta. Ya la DIAN, y pues digamos nosotros habíamos también interpretado y la DIAN también a través de su doctrina dijo, esa tarifa del 33% se refiere realmente a la tarifa general del impuesto sobre la renta. Entonces cuando el año pasado, por ejemplo, ya estaba la tarifa al 31%, pues aplicamos esa menor tarifa. Ahora que está al 35% también se debe entender que cuando el artículo 408 dice tarifa del 33%, pues se refiere a la tarifa general, que a partir, a partir del año 2022, como ya mencionamos, es 35%. Expresamente esa disposición también hace remisión a la tarifa general del impuesto de renta cuando se realizan pagos a jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y regímenes preferenciales. Entonces, tener presente estas modificaciones de tarifas de retención por pagos al exterior en primer lugar en operaciones transfronterizas. Ahora hablemos de regímenes preferenciales y jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. Aquí, en primer lugar, pues queríamos hacer una diferenciación entre estos dos regímenes. A veces digamos que de manera generalizada utilizamos una definición u otra, pero los efectos tributarios de que una jurisdicción sea calificada como no cooperante o baja nula imposición o régimen tributario preferencial, los efectos pueden ser diferentes. Entonces, aquí solamente, pues digamos, para dar un contexto de la novedad, que es el decreto reglamentario de los regímenes tributarios preferenciales, como punto de partida, pues establecer las diferencias entre estos dos. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 160-7, las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición deben ser determinadas por el gobierno nacional, como en efecto ocurrió con el decreto 1966 del 2014, en donde está un listado que es expedido por el gobierno nacional. Con base en los criterios establecidos en ese artículo 160-7, el gobierno lista los que son de los denominados antes paraísos fiscales, hoy jurisdicciones no cooperantes o de baja nula imposición. Y esos criterios, digamos que el gobierno solamente puede considerar a una jurisdicción como tal, no cooperante, si se cumple uno o varios de esos requisitos. Con que se cumpla uno, ya puede considerarse una jurisdicción no cooperante si aparece en esa lista. Mientras que para los regímenes tributarios preferenciales,
no sale un listado. Lo que dice el 260-7 es que esos regímenes tributarios preferenciales podrá determinarlos el gobierno y se tienen que cumplir al menos 2 criterios que ya los vamos a explicar a continuación cuáles fueron esos criterios, porque lo que hizo el decreto reglamentario que salió en el 2021 es desarrollar qué se debe entender por cada uno de estos criterios. Pero, digamos, la diferenciación está, como les cuento, en que en los regímenes tributarios preferenciales no hay un listado como tal, se puede determinar por el gobierno y se tienen que cumplir al menos 2 de los criterios para considerar un régimen tributario como preferencial, ¿sí? Los efectos tributarios, digamos que son casi iguales, hay unas diferenciaciones, pero son digamos, a grandes rangos los mismos de si yo celebro una operación con jurisdicciones no cooperantes o de baja nula imposición o un régimen tributario preferencial. Entonces, importante recordarlos, ya que está reglamentado este tema de regímenes tributarios preferenciales. Sin embargo, esto empezó a aplicar con el 260-7 desde el 2017. Pero recordemos rápidamente los efectos de realizar operaciones con este tipo de jurisdicciones. Primero, no son constitutivos de costo o deducción, a menos de que yo le practique retención en la fuente a esos pagos cuando a ello pues haya lugar, ¿no? Cuando se trata de una renta de fuente nacional. Recordemos, tarifa máxima, que es la general, la del 35%. Las operaciones tienen que estar soportadas con el régimen de precios de transferencia y tengo que cumplir con los, digamos, las obligaciones formales de precios de transferencia cuando realizo operaciones con este tipo de entidades. Como les decía, aplicación de la tarifa general del impuesto sobre la renta. La DIAN puede desconocer una transacción que se realiza con un régimen preferencial o una jurisdicción no cooperante si yo no logro demostrar que el propósito principal de establecer a la compañía allá o de realizar operaciones con una compañía que esté ubicada en estas jurisdicciones es diferente al tributario. Es el 771-6. Para efectos de las entidades controladas del exterior, si, digamos, la compañía que realiza la operación o la persona natural o el beneficiario final es residente en alguna de estas jurisdicciones, se presume que hay control para efecto del régimen ESI. Y los beneficios de las entidades CHC, las compañías holding colombianas, no se pueden aprovechar cuando pues se realizan con entidades que estén ubicadas en estos regímenes. Entonces, esos son los efectos de realizar operaciones con este tipo de entidades. Y para las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, perdón, que me quedó la referencia en el cuadrito que no era, pero para las jurisdicciones de baja o nula imposición hay 2 efectos adicionales. El primero, que es para personas naturales, y ocurre cuando una persona es residente en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, se considera que es residente para efectos tributarios, ¿sí? Se considera residente colombiano. Y adicionalmente, la tarifa especial del 14% para las inversiones de capital del exterior, esa retención especial del 14% no se aplica si quien realiza esta inversión es residente en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. Entonces, ahora sí, vámonos al decreto. Entonces, ¿qué es lo que hace el decreto reglamentario? De nuevo les digo, de regímenes tributarios preferenciales, porque de las jurisdicciones no cooperantes o baja nula imposición, el listado se emitió en el año 2014, a pesar de que en el decreto reglamentario se dice que el gobierno debe actualizar este listado de manera anual, pues ya han pasado más o menos 8 años, ya la DIAN emitió una resolución estableciendo el estado del efectivo intercambio de información con determinadas jurisdicciones y después de 8 años el gobierno no ha actualizado la lista. Entonces, dejando aparte estas jurisdicciones no cooperantes, ¿cuál es la novedad? En los regímenes tributarios preferenciales, entonces fue emitido el decreto 357 del 2021 que estableció o definió, digamos, de manera clara cómo se deben interpretar cada uno de esos criterios que se deben cumplir para considerar una jurisdicción como régimen tributario preferencial. Recordemos que se deben cumplir al menos 2.
Entonces, el primero, para recorrerlos rápidamente, el primero es inexistencia de tipos impositivos o tipos impositivos bajos. ¿Cómo se define esto? Y digamos que este es uno de los más importantes, el primero y el último, que es donde más me voy a detener. ¿Qué se entiende por inexistencia de tipos impositivos? La base gravable no está sometida a un tipo porcentual o valor absoluto en esa jurisdicción, o el impuesto de renta efectivo es inexistente. Entonces, fíjense que no, yo no puedo calificar una jurisdicción en general como un régimen tributario preferencial, sino yo tendría que analizar para esa operación y para ese contribuyente si el impuesto de renta efectivo es inexistente. Y allí, bueno, surgen una cantidad de problemas prácticos para aplicarlo. Y el segundo criterio para considerar que el tipo impositivo es bajo es que tiene tipos nominales inferiores al 60% del impuesto neto de renta que se hubiera pagado en Colombia para esas mismas rentas. Entonces, fíjense de nuevo que toca, digamos, analizar a ese contribuyente específico. Respecto al intercambio de información, lo que dice la norma es que no haya un efectivo intercambio de información o no se realice un intercambio de información espontáneo por parte de esa jurisdicción. Inexistencia o falta de transparencia legal en esa determinada jurisdicción, entonces ahí digamos que se define como en esa determinada jurisdicción no existe claridad respecto a las características de ese régimen, de las compañías que se constituyen en esa jurisdicción, no tienen una debida supervisión, no tienen divulgación de información, etc. Presencia física es básicamente sustancia, y la última, que creemos que es la más importante, lo que dice el decreto reglamentario es que estos criterios que acabamos de explicar se tienen que aplicar o se tienen, digamos, que interpretar teniendo en cuenta, no, voy a leer la norma porque me parece bien importante. Dice, estos criterios que acabamos de ver se deben aplicar al listado de regímenes tributarios preferenciales establecidos por el Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, a fin de determinar su clasificación como regímenes tributarios preferenciales para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Para poder aplicar estos criterios, yo en primer lugar tengo que revisar el listado oficial de la OCDE de regímenes tributarios preferenciales. Si la jurisdicción está allí, entonces sí me pongo a revisar todos los demás criterios. Pero si la jurisdicción ni siquiera está en el listado de la OCDE, que es el punto de partida, pues no tengo que empezar a desarrollar estos criterios. Digamos que esta es la interpretación que hemos tenido en la firma hasta el momento. Debemos esperar claramente a ver cómo se pronuncia la DIAN respecto a estos puntos. Estamos trabajando en un derecho de petición como para ver cómo se debería interpretar esa disposición, pero hasta ahora digamos que esa es la aproximación. Eso les queríamos comentar con el tema de regímenes preferenciales. Y respecto a los convenios para evitar la doble imposición, contarles cuáles fueron firmados el año pasado, cuáles ya entraron en vigor y todavía está pendiente, porque recordemos que con independencia de que el gobierno firme un convenio para evitar la doble imposición, se requiere un trámite interno para que entre en vigencia y se deben estudiar las disposiciones de entrada en vigencia de cada convenio para saber si lo empiezo a aplicar ya o me tengo que esperar. Entonces, Italia ya está en vigor a partir del 2022, Uruguay está pendiente, Luxemburgo pendiente, Francia ya cumplió todo el trámite interno, ya está la sentencia de constitucionalidad, etcétera, pero el mismo convenio dice que empieza a aplicar un año después de su entrada en vigencia, entonces empieza a aplicar a partir del 2023. Allá hay unas discusiones que pues, no nos vamos a detener respecto a qué artículos empiezan ya, qué artículos a partir del 2023, pero la regla general es que empieza a aplicar en el 2023. Y Holanda también está pendiente de que termine su trámite interno. Entonces, bueno, eso era lo que les queríamos contar respecto de operaciones transfronterizas. Vamos entonces con el tema de beneficios tributarios, rentas exentas y minoraciones estructurales. Ok, perfecto. Bueno, el año pasado fue sancionada una ley que es importante en lo que atañe a beneficios tributarios que se desarrollan con ocasión a las fuentes no convencionales de energía, porque era lo que históricamente habíamos visto en el contenido de la ley 1715 de 2014.
¿Qué trae esta nueva ley y que nos parece importante llamar la atención? El ámbito de aplicación o su radio de acción hace que los supuestos se extiendan no solo a las fuentes no convencionales de energía, sino también a lo que se refiera a gestión eficiente de la misma. Esto obviamente tiene unas definiciones técnicas, la UCME tiene unos documentos que han desarrollado las condiciones y los criterios para identificar la viabilidad de este tipo de proyectos, pero a grandes rasgos esto confiere unos beneficios tributarios que son los siguientes. Lo primero es una deducción del 50% de las inversiones, la cual me da un límite para tomar provecho dentro de los 5 años. ¿Qué trae también adicional y que modificó versus la legislación anterior? Trae un beneficio de depreciación acelerada, el cual antes estaba con una cuota máxima del 20% anual. Ahora la norma establece que podrá ser hasta del 33%. En ese orden de ideas, pues resulta ser superior la cuota que yo podría tomar anualmente. También conserva la exclusión del impuesto sobre las ventas sobre bienes y servicios que yo adquiera o que requiera para la ejecución o despliegue de proyectos de esta naturaleza, y subsisten asimismo los incentivos tributarios arancelarios que se habían o que se conocen históricamente para este tipo de proyectos. Lógicamente, extendiéndose también a estos proyectos de gestión eficiente de la energía. Con relación a las rentas exentas, es importante llamar la atención que uno de los pilares que dispuso el gobierno actual era fomentar las actividades relacionadas con la economía naranja. En virtud de esto, está contenido en el artículo 235 una serie de requisitos o condiciones que se deben acreditar para efectos de acceder a este incentivo tributario, pero la norma anterior contemplaba un monto de inversión que se debería desplegar para poder hacerme acreedor o titular de este beneficio tributario. Este condicionamiento estaba supeditado a que yo debería hacer inversiones que fueran iguales o superiores a 4.400 VTs. Con los cambios que se incorporaron por la ley 2155, se suprime este condicionamiento de monto de inversión, lo cual es un aspecto positivo que es importante de evaluar para efectos de analizar si es viable o no aplicar un proyecto de esta naturaleza. Otro aspecto importante aquí a resaltar, tenemos otra renta exenta que es la del incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano. Para acceder a este beneficio, la norma disponía que deberían constituirse sociedades con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que en su momento era la 1943 del 2018, lo cual fue reincorporado por la ley 2010 de 2019. Esto se demandó en una acción pública de inconstitucionalidad porque atentaba el derecho a la igualdad y confería un trato discriminatorio a aquellas sociedades cuya existencia precedía la expedición de la ley. En virtud de eso se produjo un fallo de inexequibilidad, suprimiendo o ordenando eliminar la referencia a este requisito de constitución, y con los cambios que trae la ley 2255 lo que se hace es salvaguardar el contenido de ese fallo de la Corte Constitucional, ya eliminando del contenido de esta norma la referencia que se hacía a que se hubiera constituido la sociedad antes de la expedición de esta ley. Importante también, recordemos que existe un mecanismo de pago del impuesto de renta que se conoce tradicionalmente como obras con impuestos. Aquí, obviamente, para poder ejecutarlo, poder desplegarlo, debo identificar cuáles son las zonas geográficas que se han delimitado para poder desplegarlas, y lo que hace esta nueva norma es ampliar las zonas geográficas en las cuales yo puedo destinar los proyectos para desplegar estas obras por impuestos. Finalmente, me quedan otros 2 puntos. Están las reglas de carry back y carry forward de concesiones y asociaciones público-privadas. Recordemos que este esquema o este tipo de proyectos tienen unas reglas especiales, y por la forma en la que se reconocen los ingresos desde la perspectiva contable, estos difieren a su reconocimiento desde la perspectiva fiscal de acuerdo al artículo 32 del Estatuto Tributario. ¿Qué pasa? Con la forma en la que estaban contempladas las reglas de carry back y carry forward de manera genérica, era insuficiente ese término que confería la norma, que era de 5 años hacia adelante y 2 años hacia atrás, con lo cual aquí se hace una modificación y se extienden estos términos a 10 años
para ambos eventos, lo cual resulta siendo no como un beneficio tributario, sino como una norma que corrige deficiencias que podrían afectar y generar una doble imposición en este tipo de proyectos, y que, pues, sin lugar a dudas, es un aspecto fundamental a evaluarse para efectos de elaboración de los modelos financieros de estos esquemas. Finalmente, recuerden ustedes que se tenía previsto que a partir del año 2022 el ICA pagado otorgaría un derecho a descontarlo en un 100% del impuesto de renta. Lógicamente, nuestra reforma tributaria lo que buscó es generar un mayor recaudo, y este podría ser uno de los focos que le costaría bastante al Estado si lo mantuviera al 100%. Lo que se hizo fue dejarlo en un 50%, tal cual como se venía aplicando el año anterior. Entonces resulta importante que lo tengamos en el radar. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar, siguiendo con el tema de impuesto de renta, que es el más largo, a las consideraciones relativas a los decretos legislativos que dejaron de existir o que perdieron vigencia en materia del impuesto sobre la renta a partir del 31 de diciembre de 2021, o cuáles, digamos, fueron prolongados en el tiempo. Entonces, para eso tenemos que partir de una premisa, y es el artículo 215 de la Constitución Política. Dice que el presidente tiene facultades extraordinarias para emitir decretos legislativos en un estado de emergencia económica, social y ecológica, que fue lo que ocurrió, digamos, con el tema del COVID-19. Y esas facultades extraordinarias que creen medidas tributarias o que modifiquen las existentes, dice la Constitución, tienen vigencia o tienen aplicación más bien hasta la vigencia fiscal siguiente del año en el que fueron decretadas. Entonces, si por ejemplo esa emergencia económica fue en nuestro caso decretada en 2020, el 31 de diciembre de 2021, dice la Constitución Política, dejan de regir esas medidas a menos de que el Congreso, mediante una ley, les otorgue el carácter de permanente. Entonces, para que no sigamos aplicando, digamos, estas medidas, aquí les trajimos las principales en materia del impuesto sobre la renta, y son las siguientes. Primero, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Habían varios auxilios que se dieron en virtud de la emergencia económica a desmovilizado, el apoyo a la población cesante, a los notarios, etcétera. Eso ya dejó de regir. También habían disposiciones especiales relativas a retención en la fuente, que se establecía que no se realizaba retención en la fuente de determinados auxilios, o existían tarifas de retención en la fuente especiales en virtud, digamos, de la pandemia. Estas también dejan de regir. Habían unas consideraciones respecto a la residencia fiscal y la sede de administración efectiva. Entonces, para eso, digamos que se tomaron unos lineamientos internacionales de tributación internacional para decir que la permanencia forzada de un individuo en determinada jurisdicción no debería crear una situación de residencia fiscal o de sede de administración efectiva, pero pues ya sabemos que la permanencia forzada, digamos que ya no existe. Vamos a esperar a ver si existe lockdown en algún momento, esperemos que no, pero por lo menos dejar esos criterios a cuando existía la imposibilidad de movilizarse entre los países, quedan allí en el tintero. Cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Entonces, recordemos que el decreto 558 del 2020 había creado un alivio para los periodos de abril y mayo del 2020, y pues establecía pagar como aporte solamente el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones. Eso fue declarado inconstitucional en su momento, pero fue emitido un decreto reglamentario que dijo los empleadores tienen 36 meses, y ese decreto reglamentario fue emitido en el 2021. A partir de junio del 2021 los empleadores tienen 36 meses para efectuar el aporte faltante que no se hizo en su momento, y pues que en virtud de la inconstitucionalidad pues de ese decreto ley tocaba hacer. Entonces, tenerlo presente, tienen 33 meses y obviamente pues se tomará la deducción correspondiente al momento del pago.
También habían disposiciones específicas respecto de los procesos de insolvencia, no se le practicaba retención en la fuente, o había retenciones en la fuente especiales para quienes se encontraban en el proceso de insolvencia, ciertas rebajas y descuentos no eran considerados como renta ordinaria, sino ganancia ocasional, etcétera. Todo eso dejó de regir. Respecto de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico, aquí es importante tener en cuenta que se expidió un decreto legislativo que dijo que no se pagaba la sobretasa respecto de determinadas actividades, son 27 actividades, pero ese decreto legislativo, digamos que tenía una vigencia específica. Después fue emitida la ley 2068 del 2020 con algunas modificaciones, pero dejó esas 27 actividades exoneradas de pagar esta sobretasa hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero luego vino la ley 2155 y dijo, esa medida quedará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, esto es, digamos, una de las que se queda. Ahora vamos a hablar de doctrina y jurisprudencia. Y aquí, digamos, sí les quiero mencionar, digamos, nos sentamos con Miguel Ángel a mirar de toda la doctrina y jurisprudencia del impuesto sobre la renta, cuál era la más importante. De aquí sacamos aproximadamente 70 que son súper importantes, después los redujimos hasta 20, pero vamos a escoger el top de las 6 más importantes porque detenernos en todas estas no nos da el tiempo. Sin embargo, con todas las personas que se inscribieron a esta charla, se las vamos a mandar, y toda esta doctrina y jurisprudencia, pues obviamente está citada en los artículos correspondientes del Estatuto Tributario de FRAE. Entonces, iniciemos con las escogidas, Miguel, por favor. Perfecto. Bueno, acá el primer punto que queríamos destacar aquí es un fallo que profirió el Consejo de Estado, donde se declaró la nulidad de la doctrina de la DIAN, a través de la cual esta había indicado que el pago por concepto de intereses que yo efectúe para la adquisición de acciones no se adecuaba a la noción de expensas necesarias, y en consecuencia indicaba que esto no era deducible en la declaración del impuesto de renta. Ahí importante resaltar que el Consejo de Estado anula el fallo y precisa que siempre que yo acredite el cumplimiento de estos criterios de necesidad, causalidad y proporcionalidad con mi actividad productora de renta, va a ser viable poder tomar la deducción, lo cual resulta importante aquí a destacar. Otro aspecto que queremos traer a colación no es una sentencia, es un auto que suspende de manera provisional otro concepto de la DIAN, y aquí apunta la suspensión provisional de este acto. Recuerden ustedes que hay un régimen de transición para la compensación de pérdidas, y ese régimen de transición está en función de el momento en que coexistía el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Aquí la DIAN, a través de su doctrina, había hecho referencia que sin distinción alguna, todas las pérdidas que precedieran a la expedición de la ley 1819 del 2016 serían susceptibles de aplicar esta fórmula del régimen de transición, sin que se hubiese percatado de que este régimen de transición lógicamente debería salvaguardar es únicamente los años en los que coexistió el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y el impuesto sobre la renta. En ese orden de ideas, lo que hace aquí el Consejo de Estado es suspender el concepto proferido por la DIAN, lógicamente argumentando que esto vulnera el principio de retroactividad de la ley y dándole un tratamiento con una norma a situaciones que ya habían acaecido con anterioridad y que no tendrían por qué limitarse a lo previsto en este régimen de transición, lo cual resulta también bastante importante. Sí, allí el tema, como lo decía Miguel Ángel, es que esto es hasta ahora un auto que suspende provisionalmente la doctrina, pero no existe todavía sentencia definitiva. Entonces, a pesar de que uno podría presumir que la sentencia va a ir en el mismo sentido, pues no es seguro. Han existido casos en donde suspenden provisionalmente un decreto o un concepto de la DIAN, pero pues finalmente en la sentencia no se anula, digamos, el correspondiente acto administrativo. Entonces, pues para llamar la atención de que es un auto. Otro tema que también queremos resaltar es un concepto de la DIAN que se refirió
a la aplicación del artículo 90 de los contratos de mutuo. Recordemos que el artículo 90 fue extendido. El artículo 90 del Estatuto Tributario, que establece el precio mínimo de venta en la enajenación de activos fijos, fue extendido también a servicios por la ley 2010 de 2019, bueno, primero la 1943 y después la ley 2010, y como fue extendido a servicios, entonces, pues una de las dudas era, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, celebro un contrato de mutuo a título gratuito? No cobro intereses. La DIAN en este concepto lo que dijo fue que existe, digamos, libertad legal de realizar un contrato de mutuo con y sin intereses, y que en la medida en que no existía un incremento en el patrimonio del accionista, de la persona, pues no aplicaba el artículo 90 del Estatuto Tributario del Mutuo Civil. ¿Sí? No lo dijo de manera contundente, pero se puede, digamos, llegar a la conclusión de que la DIAN está de acuerdo que no aplique el artículo 90 en contratos de mutuo gratuito. Otro concepto que queremos resaltar es relativo, esto es una sentencia, perdón, a la aplicación de la renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. En este caso, el contribuyente declaró un activo por un menor valor, no dejó de declararlo, pero lo declaró por un menor valor, y la DIAN pretendió aplicar esta renta líquida pues a este contribuyente. El Consejo de Estado dijo, no, esta renta líquida solamente aplica si el contribuyente omite de manera absoluta, deja de incluir el activo en la declaración de renta, pero si lo declara por un menor valor, digamos que el artículo a aplicar es otro, pero no es de renta líquida en la omisión de activos eh, o la inclusión de pasivos inexistentes. También tenemos un concepto de la DIAN que se refiere a la retención en la fuente del 242-1, la retención que se practica entre sociedades nacionales. Inicialmente la DIAN había dicho que esa retención aplica a todos los dividendos con independencia del año en el que se hubieran generado las utilidades, pero reconsideró en el 2021 esta doctrina y dijo, esta retención solamente aplica para dividendos que se distribuyan con cargo de utilidades posteriores al 2017. Miremos entonces el de activos fijos reales productivos. Bueno, antes de iniciar con el de activos fijos reales productivos, hay otro aspecto o otro fallo que puede ser relevante y que es importante específicamente para las personas naturales. ¿Y esto a qué apunta? Recuerden ustedes que en el momento en que los empleadores van a efectuar retención en la fuente por rentas de trabajo, debe hacer o debe aplicar una limitación en función de las rentas exentas y deducciones que estos tienen. Existía el año pasado una disposición reglamentaria que hacía mandatorio a que los empleadores, cuando fueran a efectuar la respectiva retención, controlaran que los costos, deducciones y rentas exentas no superaran no solo el 40% del ingreso tributario del trabajador, sino de 420 VTs mensuales. ¿Esto qué efecto generaba? Puede que existan personas que hagan un mayor ahorro tributario en distintos meses del año. No sé, le pueden dar una compensación por una bonificación, en fin, o cualquier otro tipo. Y terminaba generando una distorsión en la retención en la fuente porque al aplicarse esa limitación de carácter mensual, desconocía que el impuesto de renta es un impuesto de periodo anual, lo cual terminaba generando pues un impacto negativo en los trabajadores. Aquí la sentencia del Consejo de Estado lo que hace es anular esa disposición reglamentaria, convalidando que el impuesto de renta es un impuesto de periodo y lo único que se deberá controlar es la limitante general del 40% de su ingreso tributario o las 5.040 VTs anuales, lo cual resulta también importante aquí de mencionar. Otro aspecto importante, y este sí no es positivo, sino conviene llamar la atención sobre lo que ha precisado la DIAN con la interpretación de esto que les voy a mencionar. Y es, recuerden ustedes que existe un descuento del IVA pagado en la adquisición de activos reales productivos que cumplen obviamente con los presupuestos delimitados en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, que argumentó la DIAN a través de su doctrina. Hizo referencia a que no se puede fraccionar el descuento tributario. Es decir, que si yo quisiera utilizar parcialmente ese saldo que me genera a mí el descuento tributario en un año gravable y arrastrar su exceso para años siguientes, no sería posible.
Aquí vale la pena llamar la atención que en nuestro criterio, pues esto es un requisito, un condicionamiento que no está previsto en la norma, con lo cual resulta pues importante poner sobre la mesa pues los criterios aquí que tuvo en cuenta la DIAN para efectos de llegar a esa conclusión. No obstante, para los contribuyentes pues no es mandatorio el cumplimiento de lo que la doctrina imparte, pero sí es fundamental tenerlo sobre la mesa para que eventualmente ante una discusión con la autoridad tributaria se pueda sustentar la argumentación propia para no aplicar esta imposibilidad de fraccionamiento. De acuerdo. Y el último que queremos resaltar tiene que ver con la pérdida de la enajenación de acciones. Entonces, recordemos que el artículo 153 del Estatuto Tributario dice que no es posible generar o no es deducible la pérdida de la enajenación de acciones. Pero en este caso se generó pérdida y no se ocasionaba una renta ordinaria, sino una ganancia ocasional. Y el Consejo de Estado dijo que esa prohibición del artículo 153 solamente se aplicaba para la renta ordinaria. Si existía ganancia ocasional y yo podía probar que en efecto pues hubo pérdida en la enajenación de acciones, pues esa pérdida sí procedía, dijo el Consejo de Estado. Entonces, a pesar de que el artículo 300 hace remisión a las normas de renta para establecer, digamos, esa remisión solamente aplica para establecer el costo fiscal, no respecto a la prohibición de que se genere la pérdida. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con el impuesto sobre las ventas y comenzamos con los días sin IVA. Entonces, en primer lugar, recordemos que, bueno, los días sin IVA vienen desde la ley 2010, fueron después, se fue emitido un decreto legislativo y pues ahora con la ley 2155 pues se establecen otra vez los 3 días sin IVA, siguen los mismos bienes cubiertos, allí están las VTs. Aquí digamos que resaltar de nuevo que la novedad es que se requiere factura electrónica en estos 3 días sin IVA para que proceda pues la exención, salvo que la transacción haya sido realizada por comercio electrónico, que en todo caso se tiene que expedir antes de las 11:59 del día siguiente de la transacción. Hay un proyecto de decreto que establece los 3 días sin IVA. Y aquí, digamos, teníamos un comentario respecto de la resolución de contingencia. Sí, aquí yo creo que es importante mencionar que, como hacía alusión Alba Lucía, la ley hace mandatorio que se expida facturación electrónica para soportar las ventas que se realizan en los días sin IVA, lo cual, digamos, no apunta a la realidad económica de muchos establecimientos de comercio que, como ustedes saben, están habituados a expedir el documento POS. Y lógicamente este documento POS se expide a los consumidores finales en aras de hacer más eficiente el pago en las taquillas, en fin, porque la facturación electrónica pues hace que se requieran muchos más datos para poder efectuar su generación. El año pasado, para el día sin IVA que hubo en diciembre, se expidió una resolución de contingencia. Esa resolución de contingencia habilitó a que actores que aún no están en el ambiente de facturación electrónica pudieran hacer uso de los días sin IVA, obviamente combinándolos a transmitir a la DIAN la información de las ventas que se efectuaron durante este día o durante estos días, fueron dos, para efectos de soportar la operación. Aquí recuerden que, pues, tal como lo anuncia el proyecto de decreto, el primer día sin IVA será el 11 de marzo. A la fecha no hay un proyecto de resolución de contingencia, pero entendemos que sí se va a expedir. No obstante, pues sería bastante útil dar a conocer esto a los contribuyentes con antelación, lógicamente para que los establecimientos de comercio se preparen para el cumplimiento de toda la normatividad que esto implica, específicamente la transmisión de la información de todas las operaciones que se realicen en estos días sin IVA, pues que apunta a un incremento sustancial de las ventas. Perfecto, vale. Respecto a las modificaciones para el 2022, solamente resaltar las más importantes. Lo primero es, recuerden que la ley 2155 modificó, digamos, el tratamiento respecto de la importación de bienes de tráfico postal y, digamos, ahora el condicionamiento de ese tratamiento preferencial de IVA es que tiene que ser procedente de países con los que Colombia tenga TLC y que, digamos, en ese TLC se haya comprometido Colombia
digamos, a no cobrar el impuesto sobre las ventas. Fue emitido un concepto en el que se dijo que el único vigente era el suscrito con Estados Unidos, que específicamente Colombia, digamos, se haya comprometido en este sentido. La segunda novedad, recordemos que la ley 2155 también estableció que los contribuyentes del régimen simple que se dediquen al expendio de comidas y bebidas no son responsables de IVA ni del impuesto al consumo hasta el 31 de diciembre del 2021. Tienen que ser de esa actividad, expendio de comidas y bebidas. Respecto de los tiquetes aéreos, sigue vigente la tarifa especial del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa administrativa asociada con la comercialización de los mismos. Esa exención transitoria de IVA para servicios de hotelería y turismo prestados a residentes colombianos, también la ley la extendió hasta el 31 de diciembre del 2022, así como la exclusión en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de gestión eficiente de energía. Disculpen, este último fue modificado y digamos, ya como lo había anticipado Miguel en renta, para IVA también se extendieron los beneficios a la gestión eficiente de energía. Y finalmente fue emitida una ley en enero de este año que dijo que los productos manufacturados, confeccionados o hechos en el departamento del archipiélago de San Andrés y Providencia están exentos 100% de impuestos. Toca hacer un análisis de qué alcance tendría esta norma, pero pues por lo menos para IVA sí es seguro que estaría exento 100%. Ahora, consideraciones respecto de los decretos legislativos. Entonces, aquí escogimos dos, que son los que consideramos más importantes. Digamos, las novedades legislativas respecto a estas disposiciones. Entonces, aquí para contarles un poquito de historia, en el primero, que es el que está a la izquierda, recordemos que el artículo 424 del Estatuto Tributario establecía que estaban excluidos del impuesto sobre las ventas estas partidas arancelarias que están en este cuadro, que incluyen básicamente provitaminas, glándulas, sangre y pues determinados medicamentos. Resulta que la ley 2010 de 2019 derogó esas partidas arancelarias y estas partidas arancelarias las incluyó en el artículo 477, es decir, exentos, bienes exentos. ¿Qué pasa? Que el artículo 424 no solamente tenía estas partidas arancelarias mencionadas como tal, sino que adicionalmente considera excluidas las materias primas químicas con destino a la producción de plaguicidas e insecticidas de estas partidas arancelarias, los fertilizantes de estas partidas arancelarias. Básicamente las materias primas químicas con destino a la producción de estas partidas. Entonces, la DIAN, a través de su doctrina, dijo que esa ley 2010 de 2019 cubría integralmente todo el artículo 424 y en consecuencia la derogatoria no solamente incluía estas partidas arancelarias como tal, sino adicionalmente este numeral que hablaba de las materias químicas con destino a la producción de esas partidas. Así quedó la doctrina de la DIAN en el año 2020, pero con la emergencia económica, el gobierno expidió el decreto legislativo 417, que dijo que las materias primas químicas quedaban excluidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Y cuando la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de ese decreto, pues uno de los criterios para poder declarar un decreto legislativo exequible es la necesidad. Entonces la Corte Constitucional analizó, bueno, pero un momento, ¿era necesario ese decreto legislativo? ¿Será que la DIAN tiene razón en su concepto del 2020 al decir que la ley 2010 de 2019 derogó integralmente todo el artículo? La Corte Constitucional, digamos que dijo, en este momento yo no me voy a meter a decir si ese concepto está bien o está mal. Lo importante es si existe necesidad de que haya una claridad de que esas materias primas químicas con destino a la producción de esas partidas arancelarias están excluidas. Entonces declaró exequible ese decreto. Y finalmente, el año pasado, a finales, fue emitida una sentencia del Consejo de Estado en donde declaró la nulidad del concepto del 2020. Es decir, el Consejo de Estado dijo, no estoy de acuerdo con la DIAN cuando concluye que
la ley 2010 de 2019 también había derogado las materias primas químicas con destino a la producción de estos medicamentos. Y en consecuencia, ¿cómo estamos ahora? Estas partidas arancelarias que dan en el 477 se consideran exentas. Y las materias primas químicas persisten en el 424, el Consejo de Estado los considera vigentes y en consecuencia están excluidas de IVA. Digamos que este es el resumen de la historia para este tema de las materias primas químicas que han generado, digamos, tanto revuelo. Ahí yo solo quisiera adicionar un comentario y es que para efectos de aplicar la exclusión que está prevista en este artículo 424, ha existido una disposición reglamentaria donde se debe solicitar una certificación por parte del INVIMA al productor donde deje constancia que estos insumos se van a destinar a la producción de los de medicamentos. Pues en virtud, digamos, de todo este recorrido normativo y de los pronunciamientos judiciales que se han suscitado a propósito, resulta fundamental hacer referencia a que el decreto administrativo nunca tuvo decaimiento y como consecuencia de esto deberá darse aplicación a los requisitos que establece la normativa para efectos de poder aplicar esa exclusión, lo cual es fundamental porque durante la vigencia del decreto legislativo pues eran unos requisitos propios los que se aplicaban, pero ahora, teniendo en cuenta que esto nunca tuvo decaimiento, si se pretende continuar dando aplicación a esta exclusión de IVA, se deberán exigir el cumplimiento de estas condiciones. Perfecto. Y la otra vigencia vigencia que queríamos mencionar es la del decreto 551, que también ha generado un montón de discusiones y el resumen es este. Recordemos que el decreto 551 del 2020 estableció una exención para la importación y venta de determinados bienes que ya habían, digamos, sido considerados como exentos por otro decreto anterior. Este decreto los compiló y adicionó los nuevos. De nuevo, también recordemos la premisa de acuerdo con la cual estas medidas tienen que dejar de regir hasta la vigencia fiscal siguiente de la que se decretó la emergencia económica, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué pasó? Cuando la Corte Constitucional analizó la vigencia de este decreto, porque este decreto dijo, y este decreto estará vigente hasta que se termine la vigencia de la emergencia sanitaria, no, no una vigencia fiscal siguiente a la emergencia económica, sino durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Digamos que reiteradamente la Corte Constitucional, cuando analizó la constitucionalidad de todos estos decretos legislativos, siempre declaraba la constitucionalidad condicionada a que las medidas dejaban de regir el 31 de diciembre del 2021, porque, pues porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, en esta sentencia específica de este decreto 551, al parecer existió un error, porque en la parte resolutiva de la sentencia, es decir, a pesar de que la parte emotiva de la sentencia sí está toda esta explicación que les acabo de dar, de que de acuerdo con la Constitución debe regir hasta el 31 de diciembre del 2021, en la parte resolutiva se dijo que este decreto se declaraba exequible de manera condicionada en el entendido de que las medidas tributarias estarán vigentes durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Entonces, claro, esto está en contra de la Constitución política. Sabemos que la emergencia sanitaria incluso fue extendida hasta ahorita el 18 de febrero, creo, o 28 de febrero. Entonces, uno podría llegar a decir, si yo me ciño al texto de la parte resolutiva de esta sentencia, todavía puedo aplicar el decreto 551. Sin embargo, digamos, esta posición es bien riesgosa porque se puede leer de la parte emotiva que lo que quiso la Corte Constitucional fue, pues, declararla exequible de acuerdo con la Constitución, porque no va a declarar exequible de manera condicionada un decreto, diciendo que el condicionamiento es lo mismo que el decreto dice. Digamos, no es lógico. Sin embargo, si uno ve el reglamento para la interpretación de estas disposiciones, se dice que cuando hay digamos, una incongruencia, gracias, entre la parte emotiva y la parte resolutiva, una contradicción, prevalece la parte resolutiva. Entonces, bueno, ahí está esa discusión, se las dejamos planteada. Por ahora, creemos que nosotros que es muy arriesgado seguir aplicando el decreto 551, esperar a ver si la Corte Constitucional a través de los diferentes mecanismos, tutela o de oficio, a petición de parte, pues corrige, digamos, esa imprecisión que existió en la parte resolutiva.
Ahora, hablando de doctrina y jurisprudencia de IVA, escogimos estos conceptos. Por allí en el chat nos están diciendo que compartamos el número de concepto. No se preocupen que nosotros les vamos a compartir esta presentación y todos estos conceptos están en el estatuto tributario y sentencias en cada uno de los artículos correspondientes. Entonces, allí los pueden encontrar. Les decía que de doctrina y jurisprudencia de IVA queremos resaltar las siguientes. Primero, el IVA en el transporte internacional. La DIAN había interpretado a través de su doctrina que los artículos 431 del Estatuto Tributario y 461 que establecen que el IVA para el transporte internacional de ida y regreso solamente se causa sobre el 50%, la DIAN había considerado que el otro 50% se consideraba excluido. Y recordemos que pues esto afecta al prorrateo, etcétera. El Consejo de Estado declaró la nulidad de ese concepto y dijo que el otro 50% no está excluido, sino no grabado, escapa de la órbita del impuesto sobre las ventas. También resaltar otra sentencia que se refiere a la base gravable especial IU en la construcción de bien inmueble. Allí lo que ocurrió fue que el contribuyente, además de construir, fabricaba el cemento destinado, digamos, a esa construcción. Como la base especial de administración, imprevistos y utilidad sobre la cual se liquida el IVA en la construcción del bien inmueble, no permite tomar como descontables todos esos IVA relacionados con la construcción, la DIAN dijo que los IVAs que ese contribuyente había pagado para construir o para fabricar el cemento no eran descontables por esa regla especial. Pero el Consejo de Estado dijo, no estuvo de acuerdo con la DIAN y dijo, acá hay un tema muy especial y es que el que construye, además de construir, hace el cemento. Entonces aquí la regla que tenemos que aplicar es la que dice que se considera venta para efectos de IVA la incorporación, digamos, de bienes en la cadena productiva y en este caso definitivamente el cemento servía para la construcción. Entonces, aceptó ese IVA como descontable. También un concepto de la DIAN que se refirió a la exclusión de IVA de computadores personales. Se le preguntó allí a la DIAN qué pasaba si a ese computador se le adicionaban partes y la DIAN concluyó que si se hace computador se le adicionaban partes siempre que no superara las VTs establecidas en la norma, aplicaba la exclusión. También hay una sentencia de constitucionalidad respecto a la responsabilidad de IVA, en la que el demandante dijo por qué los no responsables solamente tienen que ser personas naturales, porque no pueden ser, por ejemplo, personas jurídicas pequeñas. Y bueno, la DIAN no le dio la razón al demandante, declaró la constitucionalidad de la norma y dijo que pues, el legislador en virtud de la libertad que tiene para establecer normas en materia tributaria puede decidir que los no responsables siempre tienen que partir del hecho de que sean personas naturales, porque se supone que una persona jurídica, digamos, que tiene más fuerza operativa y administrativa para poder cumplir con las obligaciones formales. También otra sentencia de constitucionalidad respecto de ese mismo artículo de las facultades de la DIAN. De nuevo, pues nosotros les vamos a compartir la presentación para que puedan consultar y los links lo podemos linkear directamente a los conceptos que están en el estatuto tributario. Listo, entonces ahora nos vamos al tema de procedimiento tributario y obligaciones formales. Si ustedes tienen preguntas, las pueden nombrar en el chat para que pues al final, si nos queda tiempo, las podamos responder. Entonces, sigamos con el tema de procedimiento. Me dicen que escuchan a Miguel Ángel lejos, entonces voy a ver si puedo apagar el micrófono. No, tengo muchas cosas abiertas. Voy entonces a acercar el computador porque dicen que te escuchan lejos, entonces, listo. Entonces, empecemos con procedimiento tributario. Bueno, listo. Estos son, digamos, los 4 temas que vamos a desarrollar aquí, principalmente todo lo que tiene que ver con el ecosistema de facturación electrónica, los cambios incorporados por la Ley 2155, el concepto de beneficiario final o beneficiario efectivo, como también es conocido, el beneficio de auditoría y algunas de las disposiciones expedidas durante la emergencia económica, social y ecológica que han perdido vigencia. Listo.
En cuanto al ecosistema de facturación electrónica, queremos resaltar la nueva regulación que se ha expedido en función, digamos, de soportar todo lo referente a los costos y gastos que se pueden llevar a cabo y también a los impuestos descontables al interior de una compañía. Acá, importante tener en cuenta que coexisten dentro del ecosistema de facturación electrónica distintos documentos. Tenemos principalmente la factura electrónica de venta, que es la que tradicionalmente hemos manejado, pero hay documentos que sustituyen la generación de la factura electrónica, como lo son los documentos equivalentes que están taxativamente definidos, y el documento POS, que ya sabemos es el único documento equivalente que no otorga derecho a deducciones e impuestos descontables. Está, por otra parte, el documento soporte en operaciones realizadas con sujetos no obligados a facturar electrónicamente y asimismo el documento soporte de nómina electrónica. Recordemos entonces aquí que la autoridad tributaria básicamente su aspiración es conocer todos los costos y gastos que al interior de una compañía puede llegar a tener, no solo internamente, sino también externamente. En función de esto se han ido desarrollando a través de distintas resoluciones expedidas por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde se regula todo lo referente a este ecosistema. Queremos resaltar algunas de las que fueron expedidas durante el año pasado para que ustedes las tengan en cuenta. La primera es la resolución 167, que es la que implementa e incorpora en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones a sujetos no obligados a facturar electrónicamente. Recordemos que esta obligación no es nueva, esto ya es mandatorio desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que había estado supeditada su transmisión a la autoridad tributaria. Entonces, con esta nueva resolución ya se establecen las condiciones y los criterios que debo adoptar para efectos de la transmisión. Importante tener en cuenta que esto cobra vigencia a partir de mayo, con lo cual, hacemos un llamado de atención para que no expongan la deducibilidad de los costos y gastos y asimismo los impuestos descontables y no se expongan a las sanciones que podrían hacerse acreedores por la no transmisión o la transmisión extemporánea, como lo vamos a ver más adelante. De otra parte está la resolución 13, que esta implementa y desarrolla el sistema de en el sistema de facturación electrónica el soporte de nómina electrónica, que ya estamos en cumplimiento de esta obligación. Se impartieron o se dispusieron las directrices bajo las cuales se deben reportar todos los pagos que están inmersos dentro de una relación laboral. Importante aquí tener en cuenta la discusión que hacíamos referencia hace un momento, si es lo devengado o lo pagado efectivamente, que la DIAN ha expedido o ha dado a conocer su opinión a través de la doctrina, donde manifiesta o toma partido porque será lo efectivamente devengado. Entonces, pasamos luego a la resolución 15, que es el registro de la factura electrónica de venta con título de valores en el radial, que esto básicamente lo que permite es la circulación electrónica de la factura como título de valor, habilitando su negociabilidad específicamente para actividades de factoring y entre otras, digamos, que permiten darle flujo de caja a las compañías. Llamamos la atención que aún no se ha expedido la resolución de contingencia de los días sin IVA para el año 2022, lo cual esperamos que suceda y entendemos que así va a suceder. Y básicamente estos son los aspectos que queremos llamar la atención de este ecosistema de facturación electrónica. Y les podemos pasar al siguiente slide. Vale, entonces, bueno, sí, dale, el nuevo decreto de devoluciones automáticas. Bueno, otro aspecto que cobra suma relevancia y específicamente por la recuperación económica de las compañías es que desde la expedición de la ley 1943 se ha incorporado en nuestra legislación un trámite más expedito para recuperar los saldos a favor de las compañías. Recordemos que el término general para que la DIAN me retorne a mí estos saldos a favor es de 50 días y pues busca que esa recuperación sea mucho más pronta, con lo cual impone unas condiciones o unos requisitos adicionales, digamos, a los generales que están establecidos para las devoluciones. ¿Qué hace este nuevo decreto? Precisa las condiciones bajo las cuales se debe soportar en estricto sentido estas operaciones para efectos de que sean susceptibles de devolución. Recordemos que con la última reforma o el porcentaje de operaciones que yo debo soportar mediante factura electrónica subió al 85%, lo cual
hace que se requiera la adecuación de las disposiciones reglamentarias para efectos de que el decreto reglamentario guarde armonía con el contenido de la ley. Este decreto hace entonces referencia a que más del 85% de los costos o gastos o impuestos descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el sistema de facturación electrónica. Para el caso de productores de bienes exentos, es importante precisar que hará viable la solicitud de recuperación de saldos siempre y cuando yo acredite el 100% de los impuestos descontables que originan el saldo a favor y los ingresos que generan la operación exenta se encuentren debidamente soportados mediante el sistema de facturación electrónica, que digamos es un requisito más estricto. Ahora, cuando estamos en presencia de devoluciones en materia del impuesto sobre la renta, es importante aquí tener en cuenta que serán excluidos del porcentaje mínimo que debe ser soportado con factura electrónica los costos y o gastos que al momento del cálculo no sean susceptibles de ser soportados mediante el sistema de facturación electrónica, y pone como ejemplo amortizaciones y depreciaciones. Hace referencia a que esto es enunciativo y no taxativo, entonces es importante tener en cuenta esto para efectos de la aplicación de la norma. Cuando se trata de devoluciones de IVA, ahí es importante precisar que será excluido del cálculo porcentual del 85% o del 100% en el caso de los productores del artículo 477, según corresponda, el impuesto sobre las ventas que se origine respecto de las importaciones. Entonces, muy importante leer esta disposición reglamentaria para efectos de dar una aplicación correcta del contenido del régimen que aplica para estas devoluciones automáticas. Perfecto. Listo, entonces el siguiente tema del que les queremos hablar, que es bien importante, es el relacionado con el beneficiario efectivo, beneficiario final. Recordemos que esta definición anteriormente estaba en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario, y este artículo, digamos que pues establecía una definición y ahora está en el 361-5, creo que es, pues una nueva definición que trajo la ley 2155 y que tiene unas similitudes con la anterior, pero algunas novedades. Ahora fue emitida la resolución 164 de 2021 que puntualiza este tema de la obligación de inscribirse en el nuevo registro único de beneficiarios finales. Y queremos llamar la atención de varios puntos. Realmente este tema de beneficiarios finales puede tomar 2 horas explicando todo lo que trajo esta resolución, revisar cada uno de los supuestos, etcétera. Incluso creo que en la firma ayer hubo una charla respecto que dictó Nacira y Jorge Ropero, etcétera. Pero aquí les traemos, digamos, los puntos más importantes sin perjuicio de que, reitero, por los canales tradicionales, pues nos consulten cualquier duda que tengan sobre este tema. Entonces, ¿quiénes son los que están obligados a inscribirse en el registro único de beneficiarios finales? Primero, sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, según el artículo 12-1 del Estatuto Tributario, incluyendo las inscritas o listadas en una o más bolsas de valores. Entonces, aquí, digamos, voy a hacer una pausa solamente para recordar que en materia de medios magnéticos existe la exclusión de la responsabilidad de reportar el beneficiario final cuando uno pueda acreditar que la compañía está listada en una o más bolsas de valores. Pero eso es para medios magnéticos. Aquí estamos hablando del registro único de beneficiarios finales. Entonces, sin importar si la sociedad está inscrita o no, listada en una bolsa de valores, hay que reportar los beneficiarios finales de acuerdo con esta resolución. Y respecto al tema de medios magnéticos, eso está en la ley, pues está en el artículo 631, si no estoy mal, pero digamos que en la resolución de medios magnéticos no quedó esa obligación, tal vez digamos que ahora el mecanismo realmente es no medios magnéticos. Entonces, esta es el primer supuesto de quienes deben reportar los beneficiarios finales, sociedades y entidades nacionales. No importa dónde esté el accionista, digamos que si es una entidad nacional, ya sea porque es constituida en Colombia o porque tiene sede de administración efectiva en Colombia o tiene un establecimiento permanente en Colombia, toca reportar el beneficiario final. También es necesario reportar beneficiarios finales respecto de estructuras de personería jurídica. Allí importante decir que la estructura sin personería jurídica puede ser creada,
administrada o que se rija por las normas en Colombia. Entonces aquí están estos tres supuestos. También se debe reportar las estructuras cuyo fiduciario o posición similar sea una persona jurídica nacional o una persona natural residente en Colombia. Entonces, la estructura sin personería jurídica no está ni creada ni administrada en Colombia, ni se rige por las normas colombianas, pero el fiduciario o el que constituye esa entidad sin personería jurídica es colombiano. Entonces aquí digamos que se aplicaría esta obligación de inscribirse en el RUC. Y finalmente, y creemos que este es digamos, un tema que va a generar pues varias consultas en la DIAN y ha generado dudas en los contribuyentes, es otro tipo de sujetos que se encuentran obligados a reportar o a inscribirse en el RUC, y son las personas jurídicas extranjeras o entidades sin personería jurídica cuyo valor de los activos ubicados en Colombia representan más del 50% del total de sus activos según sus estados financieros. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una compañía que pertenezco a un grupo multinacional y en ese grupo multinacional hay una compañía que, por ejemplo, Colombia representa más del 50% de sus activos, una holding, por ejemplo, esa holding, además de la colombiana, esa holding también debería pues reportar los beneficiarios finales, que haría doble registro o bueno, dependiendo de la estructura, pero digamos que sí es obligatorio. Bueno, acá importante conocer que este registro único de beneficiarios finales, tal como lo prevé la resolución recientemente expedida, hace referencia a que este hará parte integral del registro único tributario, será administrado por la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales y será el único medio para suministrar información sobre los beneficiarios finales, lo cual da a entender que en medios magnéticos yo ya no debiera de reportarlos porque sería un doble reporte de información. Importante también precisar que este requerirá de una actualización trimestral, es decir, 4 veces en el año, y que habilitará la DIAN una plataforma o una sección en su página para efectos de que yo haga el registro. ¿Qué es el contenido? O cuál es la información que yo debo detallar ahí. Debo, en primer lugar, velar por la identificación de esos beneficiarios finales, donde describa el tipo de documento, número de identificación y país de expedición. Si hay un NID que esa persona pueda llegar a tener en Colombia, pues será de preferencia el número de identificación tributaria que éste tenga. También debo detallar sus nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, país de nacionalidad, ubicación. Asimismo, debo justificar los criterios por los cuales se llegó a su determinación o no determinación de que existan beneficiarios finales y que de manera subsidiaria yo opte por reportar a quienes funjan como representantes legales o con un cargo de mayor jerarquía al interior de la organización. Debo hacer referencia al porcentaje de participación en la persona jurídica, de capital, de rendimientos, de beneficios o de utilidades, y asimismo si se trata de una estructura sin personería jurídica. Debo referenciar la fecha desde la cual se tiene la connotación de beneficiario final y también la fecha en la cual se perdería eventualmente. Y esto es importante mencionarlo porque seguramente va a detonar la congruencia de la información que yo he reportado en vigencias anteriores, lo que he reportado a través de medios magnéticos, con lo cual es un punto que debería salvaguardarse y que es importante tener en cuenta para que la autoridad tributaria no me exponga a sanciones que pueden ser sumamente onerosas. De acuerdo, sí. Y respecto a este tema de los criterios de determinación, aquí la resolución trae la obligación de que las compañías hagan digamos, un due diligence, una debida diligencia para poder determinar quién es el beneficiario efectivo o final. Y digamos, hará parte del RUC la justificación que haga el contribuyente de por qué ese es el beneficiario final, cómo llegó a esa conclusión o cuáles fueron las razones por las cuales fue imposible llegar al beneficiario final, y estoy reportando, por ejemplo, como lo mencionaba Miguel Ángel, a mi representante legal o cargo de mayor jerarquía. Hay otro sistema, además del RUC, y esto es importante tenerlo en cuenta, y es el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Recordemos que dentro de la definición de beneficiario efectivo o beneficiario final, no están solamente los beneficiarios finales de las personas jurídicas, sino también los de estructuras sin personería jurídica. Entonces, hay un sistema
de identificación de estas estructuras. Aquí es importante decir que solo se deben registrar en este sistema las estructuras sin personería jurídica que no estén obligados a inscribirse en el RUT. Entonces, por ejemplo, los patrimonios autónomos, los contratos de colaboración empresarial constituidos mediante joint venture. Esos no tienen, por ejemplo, un registro único tributario, sí deberían inscribirse, pero los patrimonios autónomos tienen RUT, entonces solamente deberían inscribirse en el RUP, pero no en el sistema de identificación de personería jurídica. Este sistema lo que quiere es establecer un mecanismo para identificar cuáles son las estructuras sin personería jurídica y cuáles son los beneficiarios finales de las entidades sin personería jurídica. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que yo tengo que registrar acá? Tengo que identificar el tipo de estructura sin personería jurídica, se les da un número interno, hagan de cuenta como un NIT, pero un número interno de entidades o estructuras sin personería jurídica. También tengo que identificar la fecha de creación de la estructura, tengo que actualizarlo cuando se termine la estructura, sí, la estructura sin personería jurídica, y tengo también que actualizarlo dentro del mes siguiente al hecho en el que ocurra alguna novedad que modifique el beneficiario efectivo o el beneficiario final de la estructura de personería jurídica. Como les digo, en la firma hemos hecho, digamos, varios análisis respecto de cómo identificar los beneficiarios efectivos y reales respecto al capital, control, etcétera. Entonces, pues los invito a que si tienen alguna duda, digamos que acudan al equipo correspondiente para que se las aclare, porque esta resolución tiene varios criterios que son importantes tener en cuenta para cumplir esta obligación, que si no estoy mal, la fecha límite es en septiembre de poder inscribirse o en este sistema de estructuras sin personería jurídica o en el RUP. Entonces toca empezar a analizar desde ya cuáles son los supuestos para poder identificar pues a estos beneficiarios finales. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero consideramos importante mencionar que otro de los aspectos que se incorpora o se reincorpora en esta nueva Ley 2255 hace referencia al beneficio de auditoría. Recordemos que el beneficio de auditoría básicamente lo que confiere es un término de defensa especial a las declaraciones de renta, sin atender las particularidades de las compañías, pero me impone unas condiciones para poder acceder a este beneficio de auditoría. ¿Cuáles son? Acá hemos resaltado el contenido de lo que imponía la Ley 2010 de 2019 y lo que impone la Ley 2155 de 2021. La Ley 2010 aplica para declaraciones de años grabables 2020 y 2021, que es la que estamos próximos a presentar, y me dispone como condición para que mi declaración tome una firmeza dentro de los 6 meses, es que incremente el 30% en relación con el impuesto neto de renta del año grabable anterior. Si voy a coger, o si me va a aplicar más bien este beneficio de auditoría por un término de 12 meses, debo justificar o debe ser evidente un incremento del pago de mi impuesto neto de renta en un 20%. Con las nuevas características que trae la ley 2155, estos porcentajes se incrementan. Entonces, para una firmeza de 6 meses, tendré que demostrar un incremento del 35% del impuesto neto de renta, y para una firmeza de 12 meses, el porcentaje que deberé demostrar es el 25%. ¿Qué es válido mencionar acá y que resulta importante tener en cuenta? Nosotros el año pasado veníamos aplicando una tarifa de impuesto de renta del 31%, y este año pasamos a una tarifa del 35%. Ya con el solo incremento de la tarifa puede ser digamos, si mantuviera el mismo porcentaje de renta líquida, es más del 10% lo que estoy incrementando, con lo cual requeriría un esfuerzo adicional que no es tan significativo para cogerme un término de firmeza de los 12 meses o de los 6 meses. Aspecto que resulta importante aquí a tener en cuenta, porque seguramente bastantes declaraciones podrán acogerse a este beneficio. Finalmente, algo que ya ha reiterado Alba Lucía es la vigencia de las medidas que se expidieron con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica. Hay una sobre la cual nos queremos pronunciar, y es que recuerden ustedes que se habilitó un sistema de devoluciones
a raíz del decreto legislativo 535, que posteriormente fue modificado por el decreto 807 y que fue declarado inexequible, donde se hacían unas devoluciones, por decirlo así, express, y que se conocía como el procedimiento abreviado, no automática, sino procedimiento abreviado. Para estas devoluciones se habilitó a que no se presentara el soporte de otros costos y deducciones y que su límite sería a la fecha en que se terminara la emergencia sanitaria. Vale 30 días después. 30 días después de culminada la emergencia sanitaria. A la fecha, pues continuamos con una emergencia sanitaria vigente, pero en virtud de lo que establece el artículo 215 de la Constitución Política, conviene precisar que aquí no estamos en presencia de una modificación o creación de un nuevo tributo, sino que es una obligación formal, con lo cual consideramos que podrían existir argumentos razonables para soportar que aún estoy dentro del plazo para suministrar este soporte de otros costos y deducciones, sin perjuicio obviamente de lo que pueda controvertir la autoridad tributaria, pero hay elementos, digamos, para llegar a concluir. Creo que... ¿Vas a mencionar otro o no? No, creo que los otros ya los habías mencionado, entonces aquí no hay más comentarios. Vale, entonces, bueno, ya de hecho terminamos un minuto después de lo previsto. Quería, digamos, pues responder algunas de las preguntas que mandaron por el chat, unos 2 minuticos para puntualizar algunos temas que nos preguntaron allí. Lo primero, antes de eso, quiero aclarar respecto de la sentencia del Consejo de Estado, en la que se dijo que se aceptaba pérdida en la enajenación de acciones. Cuando se trata de ganancia ocasional, solo para recordar que el artículo 312 del Estatuto Tributario establece expresamente que no se aceptarán pérdidas cuando exista enajenación de derechos sociales o acciones de sociedades de familia. Eso sigue vigente. Es decir, la sentencia del Consejo de Estado se refiere a aquellas pérdidas que se produzcan en la enajenación de acciones diferentes a las de sociedades de familia. Solo quería aclarar eso. Respecto de las preguntas, entonces, no sé, Miguel, si escogemos alguna, yo tengo por aquí, se dice, considerando el cambio de la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, ¿cómo quedará la retención que deberá aplicarse los pagos al exterior efectuados por concepto de administración y dirección? Pues si bien el artículo 408 para la DIAN, esta norma debe leerse anónicamente con la tarifa, de acuerdo, esto lo habíamos mencionado, a pesar de que el artículo 408 dice 33%, a partir del 2022 debería ser 35%. Sí, hay otra pregunta que resulta importante en función de lo de beneficiario final, y es si son susceptibles de reportarse los contratos, o más bien, preguntan contratos de cuentas en participación, joint venture, y es importante precisar que la norma hace referencia a contratos de colaboración. Entonces, en el marco de los contratos de colaboración están regulados dentro del artículo 18 este tipo de esquemas, con lo cual sí es mandatorio el reporte del beneficiario final y evaluar si se requiere también el registro de las estructuras sin personería jurídica en caso de que no tenga RUT. Otro aspecto también que resulta importante acá de las preguntas que hacen es a partir de qué año grabable se pueden aplicar los beneficios o las modificaciones que incorpora la ley 2099 en cuanto a gestión eficiente de energía y fuentes no convencionales. Aquí nosotros debemos partir de la premisa que en materia tributaria no aplica, o en lo que atañe a los elementos esenciales de la obligación tributaria, no aplica el principio de favorabilidad, sino que esto únicamente es predicable en materia sancionatoria. Sin perjuicio de eso, hay algo que se conoce como la aplicación inmediata de la ley cuando resulta más benéfica para los contribuyentes. Hay fallos que han habilitado se aplique durante el mismo año grabable. No obstante, esto podría generar cuestionamiento por parte de la autoridad tributaria, lo cual pues hay que evaluar muy detenidamente. Vale, otra pregunta que hacían es el porcentaje de deducibilidad de costos sin factura electrónica. Entonces, y si esto aplica para las tirillas POS. Entonces, el porcentaje a partir del 2022, recordemos que este tema del 616-1, como lo explicó Miguel Ángel, digamos que tiene un tema de la vigencia de la norma, a partir de cuándo aplican las modificaciones de la ley 2155. La ley 2155, expedida el año pasado, al modificar el artículo 616-1, borró ese parágrafo que establecía el porcentaje
que creo que es 10% a partir del 2022. Sí. 10% borró ese parágrafo que traía como la tabla progresiva del porcentaje que se puede soportar sin facturación electrónica. Pero como lo explicó Miguel Ángel, esa misma norma dijo que las modificaciones solamente entrarían a regir a partir del momento en que se expidiera la reglamentación. Entonces, creemos que todavía existe la posibilidad de tomarse ese porcentaje, a menos de que, pues, mirar si dentro de este año se expide la reglamentación completa, porque hasta ahora solamente ha existido, digamos, una resolución de la DIAN respecto al documento soporte y respecto al tema de nómina electrónica. Y el decreto 358 creo que establece expresamente que los documentos POS no se incluyen dentro de ese porcentaje. Yo creo que paramos acá con las preguntas. A todos muchísimas gracias por su asistencia. De nuevo les confirmamos que les vamos a compartir esta presentación y que esto va a estar linkeado pues directamente al estatuto tributario. Llamar la atención de que de todas estas modificaciones, de cuándo entra en vigencia qué, cuáles fueron los nuevos conceptos, pues es un trabajo, digamos, que hicimos con el equipo en Price para el Estatuto Tributario 2022. Entonces los invitamos a que lo consulten, tanto la versión física como la versión virtual, en donde pueden acceder directamente a toda esta doctrina y jurisprudencia, a las normas creadoras, a las normas modificadoras, que modificaron, a las resoluciones, a las circulares, etcétera. Entonces, pues invitarlos a que lo consulten y pues muchas gracias a todos por su asistencia.